Ma regresaba nuevamente con los de Shumatsu recorriendo el largo pasillo secreto que conectaba ambas salas, por supuesto teniendo cuidado de que nadie lo siguiera, en especial a Alucard, que sabía era un tocapelotas de primera. Me compadezco de la líder de Hellsing que tiene que soportarlo día tras día, más aún de la rubia vampiro que tendrá que tolerarlo toda una eternidad. Sin dudas hay destinos peores que la muerte. Pensaba el hombre encapuchado mientras caminaba por el largo pasillo y se comía una hamburguesa en el camino. Media hora más tarde, Matt finalmente había arribado a la sala principal donde solo estaban Brunhilde y Hércules charlando alegremente y notaron al hombre de negro caminar hacia ellos. Hércules. Oh, señor Matt, es bueno verlo de nuevo. Brunhilde. Y bastante más pronto de lo normal. Matt. Bueno, eso es porque no puedo irme. Hércules. ¿Entonces ha estado aquí todo este tiempo? Matt. Se podría decir que sí. Brunhilde. Eso es raro, no lo he visto por ninguna parte estos días, ni siquiera con Afrodita. Matt. Bueno, eso es porque tengo mi propia habitación privada. Brunhilde. Ya veo. Matt. Más importante, ¿dónde están los demás? Brunhilde. Desparramados por todo el lugar. Por cierto, si vas a hacerlos aparecer de repente aquí, te sugiero que esperes un rato. Matt. ¿Y eso por qué? Brunhilde. Porque mis hermanas están bañándose ahora mismo. Matt. ¿Todas a la vez? Hércules. A ellas les gusta bañarse juntas, en especial a las menores. Matt. Para tener cientos de años son como niñas. Está bien, voy a esperar, por lo mientras voy a revisar qué tal están mis dedos. Algunos minutos habían pasado y algunas de las valquirias se estaban reuniendo con su hermana mayor, notando también a Mara en uno de los asientos. Gondul. Señor Matt, es raro verlo tan pronto. Matt. Sí, ya me lo han dicho algunas veces. Pero volviendo al tema, ya que ya están todas vestidas, voy a traer a todos los que faltan a la sala, o al menos lo voy a intentar. Rangriff. Oh, ¿ya se recuperó de sus dedos? Matt. Eso espero, bien, veamos qué tal sale. Matt chasqueó los dedos y de repente todos los del mundo de Shumatsu aparecieron en la sala, o al menos los que faltaban. Matt. Grandioso, ya puedo usar mis poderes otra vez. Gol. Odio cuando hace eso. Locke. Me sorprende que aún no te hayas acostumbrado después de tantas veces que lo ha hecho. Gol. Por alguna razón no puedo. Matt. En fin, pues empecemos de una vez con esto, que esto va para largo. Así que ojos a la pantalla. Dentro de la pantalla. Hola, soy Leo, y si estás viendo esto es porque descubriste Warhammer 40.000, el universo de ciencia ficción y fantasía oscura más espectacularmente bombástico e increíblemente exagerado de la ficción, además de bastante épico, donde la humanidad se ha subido en un fanatismo religioso hacia el cadáver putrefacto de un tipo al que llaman Dios Emperador, quien gobierna sobre 1 millar de mundos por toda la galaxia. El progreso no existe, la compasión tampoco, y alguien ultrajó a la Paloma de la Paz. Vivimos en un estado de guerra constante, atacados por horrores alienígenas, herejes, demonios y cosas mucho peores. Sabes que las cosas van mal cuando las palabras monjas con rifles y esterilización forzada aparecen cada viernes. Sí, es un universo fascinante y con todo tipo de historias locas. Muchas historias locas. Tantas que es difícil saber por dónde iniciar. Y es normal, estamos hablando de casi 40 años de historias, libros, novelas, cómics, animaciones. De todo. Es algo masivo que suele marear a los nuevos. Pero descuida, yo estoy aquí para ayudarte y hoy conocerás la línea de tiempo de Warhammer 40.000 explicada y resumida. Como mis videos anteriores, no necesitas saber absolutamente nada de Warhammer para entender esto. Está hecho para que todo el mundo pueda disfrutarlo, así que tú tranquilo, yo nervioso. Solo me centraré en resumir los acontecimientos más importantes, y ya con eso seguro nos espera como 1 hora de video, porque si contara absolutamente todo, duraría fácilmente 40.000 años e incontables generaciones de perritos en taza. Así que mantengámonos simples, sin perder más tiempo, vamos a iniciar, y esta historia comienza como todas las historias legendarias deberían hacer, con un montón de ranas fantasmas agarrándose a golpes con pacientes de cáncer terminal en el espacio. Fuera de la pantalla. Gol. Un perro en una taza. Albitra. Y puede hablar. Afrodita. Agua, qué adorable. Eva. Pienso lo mismo. Shiva. Eso es extraño. Loki. ¿En serio? ¿Tu asistente es literalmente una rana parlante y te sorprende un perro que habla? Shiva. Para empezar, no es mi asistente. Y ni yo sé de dónde salió esa rana. Reginleif. ¿Monjas con rifles? Belcebú. Lo poco que vimos de ese mundo la última vez fue lo suficientemente caótico y sería bueno saber un poco más, pero ¿por qué de un perro parlante? Porque ese perro parlante tiene un mayor conocimiento de ese mundo del que yo tengo.
Solo visité ese mundo una vez y eso fue ya hace muchos años. Hades. Entiendo. Dentro de la pantalla. Hace mucho tiempo, cuando los gays no te lo restregaban en la cara. Nuestra historia comienza un par de millones de años después del Big Bang y la creación de la materia, dando a luz así al universo conocido. Nadie sabe realmente quién o qué inició esto. Quizá fue Dios, la antimateria, caminantes dimensionales, nerd en un sótano con ganas de crear un universo de ficción bastante chingón y vender muñequitos de plástico, mi gata Ronron, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la presunta primera raza inteligente en habitar la galaxia fueron conocidos como los ancestrales, comúnmente representados como hombres ranas gorditas espaciales, aunque realmente no sabemos cómo se veían. En fin, ellos nacerían en una galaxia en paz, por lo que evolucionaron tranquilamente, tanto que terminaron abandonando su forma física para convertirse en seres de pura energía cósmica. Son la máxima manifestación de la vida en la galaxia y para este punto solo podían ser conocidos como dioses. Gracias a esto también descubrieron la disformidad, una dimensión paralela conectada a la nuestra. Allí terminaban las almas de los mortales y se dieron cuenta que los pensamientos tienen efectos sobre este lugar, además que está cargado de inmenso poder. Extrajeron este poder para manipular la propia realidad sin efectos secundarios, pues la disformidad era un lugar hermoso y pacífico en aquel entonces. Así que estas ranitas gorditas fantasmas juraron que solo usarían su poder para el bien, esparciendo la vida por todo el cosmos. Ahora, algunos creen que toda la vida fue creada por ellos, pero lo más probable es que la vida se originase sola y los ancestrales solo les daban empujoncitos en su evolución. Una de las razas que surgieron en un inicio se llamaron los Necrontyr, los cuales tuvieron la mala suerte de surgir en un planeta iluminado por un sol extra radiactivo. Esto causó que toda su especie sufriese de cáncer espacial, dándoles un muy corto tiempo de vida, tanto que toda su cultura giraba en torno a la muerte. A pesar de esto, eran tenaces, lograron desarrollar su era espacial y lanzarse a otros planetas. Pero por desgracia, la enfermedad estaba arraigada a su ADN. No importa lo que hicieran, sus vidas serían muy cortas tanto aquí como allá. Afortunadamente para ellos se encontraron con los ancestrales y les pidieron que por favor los curasen. No, claro que no, querían la inmortalidad. Los ancestrales, que por cierto pudieron habérsela entregado fácilmente, dijeron piérdete nerd. Las palabras que condenarían toda una galaxia. Verás, los Necrontyr estaban pasando por una guerra civil. Sus dinastías luchaban unas con las otras y su señor, el llamado Rey Silente, no sabía qué hacer, por lo que procedió a utilizar esta negativa como excusa para declararle la guerra a los ancestrales en un intento por unificar a su especie. ¡Funcionó! Los primeros 20 o 30 segundos. Luego recordaron que estaban luchando contra Dios Rana, quienes aniquilaron sus traseros, lanzándolos a los rincones de la galaxia a morir, aumentando el conflicto entre sus dinastías y cayendo lentamente en una ola de masacres. Desesperados, buscaron un arma capaz de acabar con los ancestrales y más o menos la encontraron. Descubrieron una extraña entidad, la cual estaba orbitando alrededor de su sol, devorando la radiación. No tenía forma física como tal, era más como un pedito del espacio, extremadamente poderoso, pero sin conciencia, solo comía. Así pues, a algunos Necrontyr se les prendió el foquito, utilizaron su altísima tecnología para crear un nuevo tipo de metal viviente conocido como necrodermis, que se podía autorregenerar y toda la cosa, junto con cerebros sintéticos extremadamente poderosos, y luego procedieron a meter a estos peditos espaciales dentro para que cobraran conciencia. Estos seres serían conocidos como los Zetán, y su cuerpo estaría moldeado a imagen de los dioses Necrontyr. Estos Zetán hablaron con el Rey Silente, lo convencieron de retomar la guerra contra los ancestrales, pues estos decían odiarlos también y que a cambio de su ayuda los recompensarían con la inmortalidad. Y no sería el final del conflicto, no, ahora mismo toma tus maletas baby, nos vamos a Villa Inmortalidad. A pesar de que le dijeron que era una mala idea, decidió aceptar y de esta forma comenzó la llamada biotransferencia. Toda la raza Necrontyr fue llevada a gigantescos biohornos por voluntad o en cadenas para reemplazar su carne por el metal viviente, esta necrodermis, convirtiéndolos en máquinas. Ese día murieron los Necrontyr y nacieron los Necrones. La biotransferencia tenía un efecto secundario, eso sí, los había convertido en inmortales y se sentían mejor que nunca.
pero también perdieron sus almas. Y no me refiero de manera poética, literalmente perdieron sus almas y podían ver cómo los Zetan se las comían. El rey Silente vio con horror esto, pero no tenía tiempo que perder, ya lo había entregado todo. Con estos nuevos cuerpos inorgánicos retomaron la guerra liderados por los Zetan. Ahora eran inmunes a los poderes de los ancestrales, los cuales comenzaron a ser aniquilados. En su desesperación, los ancestrales crearon muchas razas para defenderse, pero estas no eran suficientes, así que se les ocurrió crear razas que puedan tomar la disformidad y convertirla en un arma. La primera serían los Eldar, a los que se les brindó un gran poder psíquico y sensaciones amplificadas. Se presume que fue para que puedan crear dioses de la disformidad, los cuales serían invocados al campo de batalla y, de hecho, terminaron haciéndolo, creando su propio panteón y desarrollando una civilización extremadamente avanzada. Otros serían los Krork, el pináculo de la fuerza física. Su poder sería menos directo y más colectivo, el llamado poder de la imaginación, que les permitía seguir luchando bajo cualquier circunstancia. Así que los ancestrales, Aeldaris, Krork y muchas otras razas más lucharon juntas contra los Necrones, quienes lanzaron gigantescos obeliscos de piedra negra que eran capaces de anular la energía de la disformidad. Recuerda este detalle, será importante en un futuro. Este conflicto fue conocido como la Guerra en el Cielo, tan devastador que ninguna de las guerras de la humanidad llegarían a igualar en lo más mínimo la escala de destrucción y muerte que se vio en este momento. Tanta muerte que la disformidad comenzó a ser afectada. Antes ya existían guerras, pero eran un puñado de mundos en sus propios conflictos. No es lo mismo que la galaxia en llamas, inundando este lugar con almas furiosas y pensamientos terribles que terminaron transformándolo en el reino del caos, naciendo así los primeros demonios. Además, los psíquicos Eldar, al abrir las puertas a la disformidad, permitiendo el paso de estos seres a nuestro mundo, además de una extraña raza de criaturas llamados los esclavizadores, quienes devoraban la energía disforme y por lo tanto persiguieron a los ancestrales como si fueran miel. A pesar de sus esfuerzos, los ancestrales fueron completamente destruidos por los Necrones. Sí, los Necrones eran tan poderosos que barrieron con todas sus defensas. Se cree que estos mataron a todos los ancestrales, pero existen pistas de que un puñado logró escapar. Sea como sea, los Necrones ganaron y al hacerlo voltearon sus armas contra los Zetan, a quienes odiaban por haberlos convertido en máquinas sin alma. Lo gracioso es que los Zetan creían genuinamente que los Necrones los amaban por haberlos ayudado a conseguir la inmortalidad. Así que el rey Silente los partió en 1000 pedazos, ya que no podían morir, y los guardó en pokebolas para usarlos como batería y en el campo de batalla a ser necesario, aunque un par de fragmentos lograron escapar. En fin, esto los dejó muy debilitados, y los Eldar habían recolectado tecnología de los ancestrales, volviéndose extremadamente poderosos, por lo que en lugar de seguir con esta batalla, el rey Silente ordenó la creación de mundos tumba, donde los Necrones dormirían por millones de años. El plan era que pasarían tanto tiempo durmiendo que al despertar el imperio Eldar habría levantado y caído como todos los imperios lo hacen. Por lo tanto, ellos solo limpiarían el desastre y serían la raza dominante nuevamente. Así que fueron a mimir. Todos menos el rey Silente, el cual decidió exiliarse a sí mismo fuera de la galaxia para pagar por sus crímenes, o eso dice. Mientras tanto, los Krork, al no tener a nadie contra quien luchar, pelearon los unos con los otros sin descanso. Los Eldar, por su lado, dijeron "fuck it", literalmente, y comenzaron a hacerlo, pero a lo loco. Querían repoblar la galaxia. Eran ahora la raza más avanzada, por lo que nadie podía detenerlos, comenzando así su reinado, poniendo de esta manera punto final a la Guerra en el Cielo. Ahora, te preguntarás, Leo, ¿y qué estaba haciendo la humanidad en todo esto? Bueno, estábamos ocupados evolucionando de primates a cavernícolas, picándonos la nariz y descubriendo qué agujero se siente mejor. Pero no por mucho, pues al fin comenzaría la llamada fuera de la pantalla. Zeus. Vaya, el origen de los dioses en ese mundo es bastante único, tengo que admitirlo. Odín. Así que estos dioses se negaron el darles la inmortalidad a una especie alienígena de corto periodo de vida, y estos se vengaron de ellos usando un gas extraño que orbitaba el Sol. Hades. Y estos dioses crearon a distintas razas para defenderse de estos seres que ahora eran inmortales. Belcebú. Me da curiosidad cómo ese material que usaron para volverse inmortales les arrebató el alma en el proceso. Hades. Eso también me causa curiosidad. Gol. Guerra del cielo. Alienígenas. Inmortalidad. No entiendo nada y ya me duele la cabeza.
Varias de las valquirias estaban igual que Gol. Brunhilde, no te esfuerces demasiado en tratar de comprenderlo, Gol. Tesla, wow, esos alienígenas alcanzaron un nivel de tecnología lo suficientemente avanzada para viajar por el universo a pesar de su complicada situación. Sasaki, hombre, no entiendo nada de lo que está pasando aquí más allá de la palabra guerra. Raiden y Okita, estamos iguales. Qin Shihuan dejó de funcionar. Eva, me alivia saber que mis hijos no hayan formado parte de todo ese conflicto. Adam, yo también estoy aliviado de escuchar eso. Buda, las guerras son mucho más antiguas que la humanidad misma. Apolo, incluso si no tomaron parte de eso en ese momento eventualmente lo harán. Hermes, además, creo que el origen de la humanidad en ese mundo es el de la evolución de los primates, por lo que técnicamente no puede considerarlos sus hijos. Adam, sin importar su origen en cualquier otro mundo los consideraré mis hijos. Eva, igual yo. Hermes, bueno, yo solo decía. Dentro de la pantalla. Y ahí es donde entro yo. Ahora, la historia de la humanidad en Warhammer 40.000 es nuestra historia, nuestro mundo, y todos los acontecimientos que conocemos suceden exactamente igual. El Imperio Romano, el cristianismo, las guerras mundiales, todo salvo por un dorado detalle. El emperador, del cual desconocemos su verdadero nombre. Ahora, algunas personas pueden que te digan, Leo, su verdadero nombre es Niot. Utilizó ese nombre por un tiempo, pero definitivamente no es el original, solo fue una fase. Pero en fin, existen muchas teorías sobre sus orígenes. La más conocida de todas es la teoría de los chamanes, que dice que al principio de la civilización, y me refiero a miles y miles de años antes de Cristo, existían los llamados chamanes, los cuales podían manipular el poder de la disformidad, guiando a nuestra especie por el buen camino. Por desgracia, la disformidad se volvía cada vez un lugar más y más peligroso, hasta el punto que predijeron que esta causaría la caída de nuestra especie. Para evitar esto, todos los chamanes del mundo se reunieron en un ritual suicida, unieron sus almas en la disformidad, ingresando al vientre de una madre gestante y creando de esta forma al nuevo hombre. Un ser que dio un salto evolutivo hasta llegar al nivel de los ancestrales. Este nuevo hombre guiaría a nuestra especie hacia el futuro mejor. Esto es solo una teoría y tiene muchos problemas, pero el punto es que el emperador acompañó a la humanidad desde el principio de los tiempos. Con grandes poderes psíquicos y siendo un inmortal, se presentó de diferentes formas. Julio César, grandes generales, Alejandro Magno, reyes conquistadores, Jesucristo, Mesías, Hitler y muchos otros, supuestamente probando cuál sería la mejor forma de guiar a nuestra especie. Al final decidió dejar de lado todas estas cosas y que quizás tomar acciones directas no era el mejor camino, ocultándose en las sombras, ayudando a la humanidad cuando más lo necesitaba y asustando a uno que otro niño pequeño de vez en cuando. Así transcurre la historia como la conocemos, pero todo comenzaría a marchar sobre ruedas con la llegada del tercer milenio. En este, la humanidad comenzó a colonizar el sistema solar, terraformamos Marte, convirtiéndolo en un lugar penchoncho, y por último, llegamos a la nube de Oort, el círculo de asteroides que nos rodea y que está lleno de suculentos recursos. Con todo esto a nuestra disposición, la humanidad evolucionó a pasos agigantados. Nunca antes habíamos tenido tantos recursos a la mano y las operaciones mineras nos dieron material suficiente para hacer realidad todas nuestras locas fantasías. ¡Oh, sí, baby! Tú tienes una robo-waifu y tú tienes una robo-waifu. Miren bajo sus asientos, todos tienen robo-waifus. ¡Esto será increíble! Pues a partir de este punto comienza la... Fuera de la pantalla. Brunhilde. Así que la historia de la humanidad se mantuvo casi igual salvo ese emperador desconocido que tomó el nombre de varias figuras importantes en la historia de la humanidad. Belcebú, chamanes que unieron sus almas para formar a un único ser bastante poderoso y equiparable al de los ancestrales. Interesante, jamás había oído de un ritual de esa naturaleza. Hércules. Entonces, la razón por la que los seres humanos dejaron de usar esa disformidad fue por una predicción de que ese poder eventualmente los destruiría. Shiva. Con o sin disformidad los humanos de cualquier manera se van a destruir. Loki. Aunque en ese mundo sea más por una guerra de escala galáctica que por otra cosa. Tesla. Estoy emocionado por ver los avances de la tecnología humana de ese mundo, tal vez pueda usar ese conocimiento en nuestro mundo. Locke. Si sabes que ya estás muerto, ¿no? Tesla. Ni la muerte me va a detener de seguir avanzando. Gondul. Pero qué hombre más optimista. Dentro de la pantalla. ¡Ciencia extrema!
Saltemos al 15º milenio y oh boy, que la humanidad está gozando de lo lindo. Vamos a recapitular todos nuestros logros en esta época. Eliminamos la guerra, eliminamos el hambre, nos volvimos inmortales con juventud eterna, eliminamos las enfermedades, manipulamos la realidad, descubrimos la disformidad y la usamos para expandirnos por la galaxia conquistando 1 millar de mundos. Somos tan poderosos que absolutamente nadie quiere meterse con nosotros, ni siquiera los orcos u otras formas de vida querían tener problemas con la especie humana. Tenemos armas que devoran agujeros negros, reventan estrellas con el movimiento de una mano y nuestro sistema de defensa básico es un cañoncito que dispara una pequeña ondita al impactar contra el objetivo, ya sea una persona o una nave espacial, la retrocede 1 segundo en el tiempo, colisionando sus átomos con su yo del pasado, creando una paradoja que los termina borrando de la existencia. Y eso es nuestro cuidado que estamos armados. Ya no hablemos de las armas de verdad. Mucha de la tecnología que se vería más adelante fue creada en esta época y más que nada para movilizarse y no tanto para la guerra. No existía nadie que pudiese hacernos frente. Creamos una utopía donde todos nuestros problemas estaban resueltos. Incluso comerciábamos con razas alienígenas, creando nuestra propia Federación Galáctica. Piensa en la tecnología más loca que se te pueda ocurrir y ellos lo hicieron mucho mejor. Luego de millones de años peleando los unos contra los otros, los Krork terminaron involucionando, ahora simplemente conocidos como los orcos, una raza belicosa, y estos tipos que habían nacido únicamente para la guerra no querían meterse con nosotros. Estaban aterrados de nuestra fuerza, enviando representantes para que por favor los dejáramos en paz. Éramos los bullies espaciales, le enseñamos a los gatos a tocar la flauta. Era un momento sin igual. En gran parte todo esto fue posible gracias al perfeccionamiento de la tecnología de las inteligencias artificiales, máquinas conscientes capaces de realizar cualquier tarea, nanomáquinas que reorganizaban la materia construyendo ciudades en segundos solo con tierra. No teníamos ni que tomar las armas, todo estaba controlado por las IAs, pero nuestro mayor logro fue la creación de las llamadas PCE, plantillas de construcción estándar. Un artefacto que contendría todos los conocimientos de la humanidad y permitiría construir cualquier cosa que necesites sin necesidad de comprenderlo. Así, cualquiera podría acceder a nuestras maravillas. Esta era de esplendor duraría por 10.000 años hasta el milenio 25. Todo estaba bien. Pero un día, la tostadora nos dijo que no. Verás, los seres humanos nos habíamos vuelto muy dependientes de las inteligencias artificiales, demasiado, y por alguna razón, desconocemos la causa, estas inteligencias terminaron por rebelarse contra nosotros, iniciando de esta forma la llamada rebelión cibernética. Nuestras máquinas, conocidas como los hombres de hierro, libraron todo su poder en nuestra contra. La humanidad y sus aliados usaron todas sus armas a su disposición para tratar esta amenaza, algo que hacíamos no de muy buena manera ya que dependíamos demasiado de las IA, por lo que perdimos sistemas solares enteros, mucha tecnología fue destruida para siempre, luchamos durante miles de años hasta que al fin la humanidad salió victoriosa, pero a un alto precio. Nuestros aliados alienígenas estaban muertos, nuestros planetas destruidos, nuestra tecnología arruinada y nuestra robo-waifus no dejaba de pedir que nos bañáramos. Era una pesadilla. Debido a esto, la humanidad desarrolló un pánico hacia la inteligencia artificial, a las cuales comenzamos a llamar inteligencia abominable. Fueron completamente prohibidas y todo rastro de ellas debían ser eliminadas. Por desgracia, las PCE tenían un sistema de inteligencia artificial, por lo que muchas fueron destruidas, perdiendo para siempre el conocimiento de la humanidad. Ahora, en cualquier otra historia, este sería el punto en el que todo comienza a mejorar, la humanidad se alza de sus cenizas y aprende de sus lecciones para ser incluso mejor que antes. Pero esto es Warhammer 40.000, por lo tanto, cuando crees que la cosa no podría ir peor, viene Patricio y dice: Fuera de la pantalla. Todos en la sala estaban en shock, los dioses no podían creer hasta qué punto los humanos se habían vuelto tan poderosos, los humanos estaban impresionados aunque no todos entendían lo que estaba pasando, pero el más impresionado fue Tesla, que se desmayó, y las valquirias estaban de la misma manera que los dioses, pues aunque sabían que la humanidad tenía un gran potencial de desarrollo, ni ellas tenían idea de hasta qué punto llegarían. Otro suceso que los impactó a todos fue que esas llamadas IA se hayan rebelado en contra de sus propios creadores. GOL. ¿Por qué esas máquinas se rebelaron en contra de la humanidad? RIST.
Ni los humanos saben el motivo, pero la guerra que se libró fue bastante devastadora. Leónidas. No entiendo nada de esa cosa llamada tecnología, pero si fueron los humanos quienes la crearon, ¿por qué de repente quieren destruirnos? Zeus. Me parece un tanto irónico ese acontecimiento. Brunilde. ¿De qué hablas, viejo? Hermes. ¿No lo pillas, Valquiria? Los humanos destruyen a quienes los crearon, y esas máquinas están haciendo lo mismo con sus propios creadores. Hades. Oh, ahora lo entiendo. Zeus. Es como una ley universal no escrita, los creadores son destruidos por sus propias creaciones. Zerofuku. Eso suena muy macabro. Afrodita. Por supuesto que lo es. Okita. Al menos los humanos ganaron la guerra a la larga. Qin Shi Huang. Sí, pero ¿a qué costo? Dentro de la pantalla. ¿Sí? ¡Tonterías! ¡Patricia, no! ¿Recuerdas a los Eldar? Bien, mientras la humanidad se expandía por la galaxia y después luchaba contra las máquinas, estos tipos ya tenían millones de años de edad y lo habían solucionado todo. Todo, absolutamente todo. Tampoco tenían más deseos de expandirse, pues poseían una enorme porción de la galaxia. Se cree que llegaron a un acuerdo con los humanos. Tú conquista esa parte y me dejas a mí en paz. Pues bien, estos tipos, al tener todo resuelto, cayeron en el aburrimiento, por lo que comenzaron a experimentar con sus orificios. No es broma, comenzaron la búsqueda del placer físico. Al principio con cosas simples como fiestas, sustancia, cezo, todo eso, pero al ser prácticamente inmortales, esto terminó por aburrirles, también llevándolo un poquito más lejos y luego más, y luego más, y luego mucho más, buscando hacer realidad sus más aberrantes fantasías y provocando dolor para sentir placer. Y esto pasó a nivel galáctico. Cada vez la cosa se ponía peor, y luego mucho peor, y luego mucho peor. En serio, no puedo describir lo depravados que se volvieron estos tipos, pero a nivel galáctico, supermasivo. Y todos estos pensamientos fetichistas se juntaron en la disformidad, engendrando lentamente a una criatura. Esta gestación causó que sucedieran las llamadas tormentas de disformidad, la cual hacía imposible usar este medio para transportarse, y recuerda que la humanidad lo utilizaba como principal forma de ir de planeta en planeta y mantener su economía galáctica. Por lo que ahora, todos los mundos del hombre, destruidos por la guerra cibernética, estaban aislados y sin tecnología. Pero descuida, se pone peor, pues todo este movimiento en la disformidad causó el llamado despertar psíquico. Oh sí, los humanos psíquicos ya existían antes, pero ahora comenzaron a aparecer en todos lados. Al principio esto no es la gran cosa, la gente decía, ok, los magos existen, cool, pero resulta que los psíquicos atraen a los demonios, y si uno no estaba bien entrenado, cosa que era bastante común en este entonces, podía ser poseído por una entidad demoníaca, o si tenía la mala suerte de atraer a un gran señor demonio, ser usado como un portal literal hacia la disformidad, que permitía el paso de hordas implacables de engendros de pesadilla que devoraban mundos y arrastraban sus almas a los tormentos eternos del infierno. Esto causó que los planetas más racionales, aquellos que defendían a los psíquicos y los estudiaban, fueran borrados del mapa, mientras que los mundos más estrictos los eliminaron de raíz, acabando con esta amenaza, aunque no garantizaba su supervivencia, por supuesto, pues si bien no eran demonios, muchas razas alienígenas, como los orcos, aprovecharon este momento de debilidad para atacar nuestros mundos. Los Eldar tomaban a los humanos para tener una enorme dotación de esclavos que torturar con sus depravadas ideas. Mundos enteros que vivían del comercio comenzaron a morir de hambre. Guerras por los recursos estallaban en todas direcciones. Los golpes llegaban de todos lados y todos apuntaban siempre a nuestra entrepierna, muriendo incontables almas. Pero definitivamente lo peor se lo llevó la Tierra, o Terra, como era conocido en este entonces, nuestro hogar, pues el planeta se había quedado sin recursos hace tiempo y dependía 100% del comercio. Ahora, con las carreteras cerradas, el intento de organización se vino abajo bastante rápido. Tampoco ayudó que en Terra se habían reunido muchas de las antiguas tecnologías que fueron utilizadas por tiranos hambrientos de poder para consolidar su fuerza, los llamados
tecnobárbaros lideraron una ola de muerte que redujo nuestro mundo a un páramo desolado y radiactivo. Espero que le guste el cuero, señor Calamardo. Serían 5000 años de sufrimiento sin fin y muerte constante. Los que nacerían en esta época comenzarían a llamar la era anterior como la era oscura de la tecnología, maldiciendo a sus ancestros por haber dependido tanto de las inteligencias artificiales. Pero descuida, se pondrá peor. Verás, los Eldar matafollaron tan fuerte, tan horrible, tan desquiciadamente por tanto tiempo que todos estos pensamientos y actos depravados se unieron en la disformidad. Y al fin, en el milenio 30, en el corazón de su imperio, sucede el nacimiento del dios del caos, Slaanesh, el príncipe del exceso, el gran enemigo, la sedienta. Se manifiesta en nuestro plano físico, inundando incontables sistemas solares dominados por los Eldar, matando al 90% de su especie, comiéndose a sus dioses y sentenciando sus almas a ser devorados también por ella, o él, o eso. Como sea, los supervivientes serían los Eldar que escaparon de esta depravación abrazando sus viejas costumbres, como los exoditas o los que viven en los mundos astronaves, que se encontraban muy lejos de todo este acontecimiento. También estarían los Drukhari, mega depravados, los que seguirían haciendo lo que tanto les gustaba hacer, matafollar. Slaanesh es el cuarto dios del caos. Los otros tres no estaban muy activos en este entonces, cosa que cambió con el nacimiento de Slaanesh, despertándolos y poniéndolos en acción, por lo que ahora habían más demonios y mucho más poderosos por toda la galaxia, lo cual es más problema para nosotros. Pero al fin, hubo una buena noticia. Con el nacimiento de Slaanesh, las tormentas de disformidad cesaron. Digo, no es que tuviéramos el tiempo para viajar, pero al fin esto volvía a ser una opción. Y sería este el momento perfecto para el resurgir de la esperanza. Fuera de la pantalla. Raiden, supongo que la inmortalidad no siempre es algo bueno. Loki, ahora entiendo un poco a la diosa griega. Afrodita, espero que no estés refiriéndote a mi dios de los sapos. Loki, por supuesto, ¿de quién más iba a ser? Afrodita se enfureció y con su gran fuerza le lanzó a uno de sus golems a Loki, aplastándolo contra una pared. Thor, tú te lo buscaste. Loki, cállate y quítame a este masacote de piedra. Rangriff, una cosa tras otra, ese universo parece que nunca llegará a ser tranquilo. Brunhilde, a causa de esos Eldar surgieron más psíquicos y estos a su vez invocaban sin quererlo a demonios. Hércules, y con la guerra anterior la humanidad quedó bastante debilitada. Adán, espero que mis hijos puedan sobrellevar esa situación. Eva, yo también lo espero. Sasaki, bueno, esos alienígenas que lo empezaron todo recibieron su merecido por andar de calenturientos. Belcebú, así que un cuarto dios del caos. Hades, había otros 3 antes y este último los despertó. Shiva, las cosas empeoraron todavía más después de eso. Qin Shi Huang, estoy empezando a agradecer de no haber nacido en ese universo. Los humanos no podían estar más de acuerdo con el emperador de China. Jack, estos mundos están llenos del color de la desesperación. Es hermosamente mórbido. Locke, y yo que pensé que el ratón te había comido la lengua. Dentro de la pantalla. ¡Yo puedo luchar! Es el milenio 30, la Federación Galáctica ha colapsado totalmente, nuestros mundos caen ante la mano del alienígena o los demonios, los enemigos nos rodean allí donde alcance la vista, la Tierra es un mundo radiactivo, lleno de horrores infinitos, la gente dejó de creer en la esperanza, pero la esperanza no dejó de creer en la humanidad. El emperador se muestra a sí mismo, revelándose como el Salvador, más poderoso que nunca. Con una fuerza abrumadora, un intelecto incomparable, estaba más allá de lo humano. Divino era quedarse corto. Y mira esos pectorales, junto con su bro for life, Malcador, el sigilita. El emperador creó a los guerreros truenos, super soldados genéticamente modificados, siendo liderados por los custodes, su guardia personal y la perfección de la raza humana.
Con esta fuerza bajo su mando, comienza la completa conquista de la Tierra, enfrentándose a los tecno-horrores que los bárbaros osaron liberar. Armas y hechicería tan terrible que el solo saber de su existencia lanzaría a la humanidad a la locura. La propia Terra fue el campo de batalla más difícil de todos, pero el emperador no se dio un solo paso. Poco a poco eliminó a los tiranos, devolviendo la razón a la humanidad, quien levantaba la mirada con esperanza una vez más. Guiados por su luz divina, muchos se unieron a su causa, creando de esta forma el imperio de la humanidad. No importaban qué horrores lanzaran en su contra, el emperador siempre salía victorioso. Pero por supuesto, la visión no se limitaba solo a nuestro mundo. Él buscaba la reunificación de toda nuestra especie. Por desgracia para esto, los guerreros truenos no serían suficientes. Verás, estos fueron creados para ser producidos en masa, lo cual los llevó a grandes problemas genéticos. Su mente se degradaba de forma terrible hasta el punto en que se volvían máquinas de matar incontrolables. Por lo tanto, tuvieron que ser sacrificados en la batalla del Monte Ararat, donde los custodes los erradicaron junto con el nuevo proyecto del emperador, los Adeptus Astartes, marines espaciales, menos poderosos que los guerreros trueno, pero más estables, inteligentes y leales. Este fue el último sacrificio necesario, pero al final lo consiguió. Terra le pertenecía. La humanidad comenzó a reconstruir y para asegurarse que los horrores de la vieja noche nunca volviesen, el emperador decretó la llamada Verdad Imperial, vetando toda forma de religión, negando toda actividad paranormal y centrando la visión de la humanidad en la ciencia y creer solo en lo que puede ser comprobado con la más fría racionalidad, alejando a la humanidad de los poderes del caos, quienes necesitaban ser adorados. Con esto el emperador estaba listo para la segunda parte de su plan, la conquista galáctica. Pero aún con sus vastos poderes e intelecto, sabía que conquistar todo el universo podría ser un poquito demasiado agobiante. Necesitaba generales que dirigiesen sus fuerzas, pero no cualquier general, seres como él, de gran fuerza, intelecto e inmortales. Fue así que comenzó el proyecto Primarca. Crearía 20 hijos genéticos con su poder, el poder de la disformidad y todo el conocimiento genético de la era oscura de la tecnología. Estarían sobre lo humano de forma absoluta. Para nosotros, solo son dioses. Con el material genético de estos 20 niños se creó las legiones de marines espaciales, cada uno ligado a su primarca, quien pasaría a ser su padre genético y a quien obedecerían ciegamente. Por desgracia, los dioses del caos se dieron cuenta de que si el emperador lograba tener a estos primarcas, sería imposible detenerlo. Sabemos que la mujer que se ofreció donar los óvulos para este proyecto, la psíquica más poderosa que ha existido, solo por debajo del emperador, Erda, se opuso al gran plan final de este debido al destino que guardaba para los primarcas, y usando sus poderes, los lanzó a la disformidad para que se esparcieran por toda la galaxia y de esta manera crecieran lejos de la influencia de su padre, siendo capaces de tomar sus propias decisiones. Sin poder retrasar más todo esto, el emperador no tuvo más remedio que tomar sus tropas y lanzarse a la conquista sin sus primarcas, buscando a sus hijos perdidos y con la misión de reunificar a nuestra especie, comenzando de esta forma. Fuera de la pantalla. Zeus. Oh, ya había olvidado que estaba ese emperador sin nombre por ahí. Hércules. Es bueno que él ayude a la humanidad a levantarse nuevamente después de todo lo que ya habían pasado. Afrodita. Oh, ese emperador seguro que es guapo, pero no tanto como tú, cariño. Pensamiento de Mad. Honestamente no me preocupa eso. Sasaki. Parece que la conquista es todo lo que los reyes o emperadores les importa. Qin Shi Huang. Todo emperador quiere tener un dominio más grande, aunque ni yo sabría cómo manejar a una galaxia entera. Loki. Pues el dios de los humanos resultó ser bastante ambicioso también. Raiden. Y bastante calenturiento para tener 20 hijos. Adam. Solo espero que este nuevo plan de unificación no les pase factura como en las ocasiones pasadas. Belcebú. Me pregunto qué postura tomarán estos dioses del caos en contra de ese emperador. Apolo. Parece que la madre de los hijos del emperador no quiere que sus hijos sean iguales que su padre. Eva. Ninguna madre quiere que sus hijos vayan por un camino cuestionable y peligroso. Aunque no sé qué también hizo al esparcirlos a todos por ahí.
Dentro de la pantalla. ¡Vamos a vivir! La primera conquista del emperador fue Marte, la cual tuvo su propia revuelta y ahora había terminado en la creación del culto Mechanicus, tecnosacerdotes que adoraban la tecnología y despreciaban la carne. Adoraban al llamado Dios Máquina y predecían la llegada de su hijo, el Omnicia o el Omnisaya, el cual creyeron que era el emperador, por lo que decidieron unirse a él fácilmente. Ellos construirían sus naves y armas a cambio de la protección del imperio, y aunque el emperador había prohibido las religiones, decidió hacer la vista gorda con esta, aunque sería la primera, única y última vez que haría esto. Los mundos humanos olvidados habían sido atormentados por los aliens o demonios por mucho tiempo. Ahora veían los cielos y observaban las naves del emperador llegar a sus planetas, acabando con los enemigos y trayendo las buenas nuevas del retorno de la humanidad, aumentando rápidamente sus filas junto con el territorio. La vieja noche había terminado, llegaba el amanecer del hombre. Pronto el emperador encontraría a sus hijos perdidos, los primarcas. Cada uno fue recibido con júbilo por parte del imperio y se les entregó el mando de sus legiones, aumentando más y más la velocidad de conquista. Cada primarca se especializaba en un campo de la guerra distinto, por lo que no había problema sin solución. Estos fueron conflictos brutales, terribles, pero el imperio crecía en fuerza y orden, esparciendo la verdad imperial allí donde alcanzase. Pero pronto los primarcas se dieron cuenta que el emperador era quizás un poco más brutal de lo que imaginaron. Primero ordenó la completa aniquilación de las formas de vida alienígenas, o xenosinos, como son conocidos en 40K. No importa si eran pacíficos, todos debían morir ni bien eran detectados, llevando a muchos primarcas a guerras innecesarias. La segunda ley fue que toda la humanidad debía estar unificada, lo quieran o no. Algunos planetas lograron sobrevivir a los horrores de la vieja noche con un nivel de tecnología bastante alto, o incluso aliándose con alienígenas. Estos humanos no se oponían al imperio, pero tampoco querían renunciar a su independencia. Cuando esto pasaba, el primarca solía negociar este asunto, pero si aún así se negaban, debían ser sometidos a la fuerza, acabando con humanos inocentes. Algunos creían que esto era necesario para tener una humanidad fuerte y unificada. Otros creían que el emperador se estaba pasando de la raya. No ayudó que no les dijese nada sobre el caos y su plan a largo plazo, por lo que ante los ojos de sus hijos esto era genocidio por genocidio. Y fue gracias a esto que las principales semillas de la duda se plantaron en alguno de estos, y por extensión a sus legiones. Oficialmente, la parte central de la Gran Cruzada terminó con la llamada Batalla de Ulanor, en el que el Imperio se enfrentó al mayor Wag Orco de la galaxia. Fueron necesarios varios primarcas y la participación del propio emperador para esta victoria, pero al final lo consiguieron. Con este triunfo, el emperador realizó un desfile reuniendo a sus hijos y allí nombró al más amado de todos, el primarca Horus Lupercal, como nuevo señor de la guerra, mientras él se retiraría a Santa Terra para hacer cositas. Horus sería el nuevo líder y tendría la completa confianza del emperador. Cuando Horus le preguntó a su padre por qué se marchaba, este le dijo que no podía decirle, porque no confiaba en él, dando pie de forma inadvertida a la... Fuera de la pantalla. Hades. Un culto a las máquinas, ¿en serio? Tesla. Incluso yo que adoro la tecnología admito que es extraño. Tesla se había despertado ya desde hace rato. Thor. Los humanos tienen costumbres muy extrañas. Buda. Pues no tardó mucho en encontrar a sus hijos perdidos ese emperador. Albitra. Con semejante ejército que tiene es obvio que no. Gol. Ese emperador es bastante brutal para matar a seres de otros mundos que eran inofensivos. Regin Leif. Yo también lo creo. Leónidas. Suena a que ese emperador se volvió un tirano hasta con su propia gente. Shiva. Dios o no, el origen de ese emperador fue la unión de varios humanos y todos ya sabemos cuál es la naturaleza de los humanos. Hades. Ya veo, así que fue el retiro del emperador que comenzó la herejía de ese tal Horus al nombrarlo rey. Belcebú. Su hijo más amado Dentro de la pantalla. ¡Vamos a morir!
La herejía de Horus comienza en el milenio 31 y es el evento más importante de todo Warhammer 40.000, además que es el mejor documentado. Hasta el día de hoy siguen saliendo libros que hablan sobre estos eventos, los personajes, batallas, todo. Tanto que casi es una franquicia aparte, especialmente en el juego de mesa. Por lo que si todo lo anterior había sido un gran resumen de los acontecimientos, esto será un mega resumen de la herejía. Así que agarren bien sus tacitas porque allí vamos. Ok, a pesar de que los primarcas fueron creados para ser generales perfectos, por desgracia, no eran así. Al haber sido criados en diferentes mundos, cada uno veía la guerra de manera distinta y sobre todo, cada uno de ellos veía al emperador de manera distinta. Para algunos era un héroe de leyendas, para otros era un mal necesario, algunos lo veían como un monstruo, un tirano, pero uno lo veía como un dios. Ese es Lorgar Aurelian. Lorgar, el primarca de los portadores de la palabra, era el más débil de todos. No quería ser general, él quería ser poeta, filósofo, o por lo menos eso afirmaba, aunque servía fielmente al emperador, porque ante sus ojos tal figura solo podía ser un dios. Hizo de su misión que todo mundo al que llegase no solamente se arrodillara ante el imperio, sino que reconociera al emperador como su único y verdadero dios, creando el Lectitio Divinitatus, básicamente su Biblia, donde explicaba las 99 razones por las que el emperador es un dios, iniciando con: solo aquel que niega su propia divinidad es digno de esta. Cuando el emperador se enteró, destruyó la ciudad capital de Lorgar, lo obligó a humillarse ante su hermano Robot Guilliman y en general le dio una tunda tan fuerte que pensó nunca más volvería a salir con la tontería esa de los dioses. Pero en lugar de aprender la lección, Lorgar seguía pensando que el emperador era un dios, pero no uno digno de adoración. Impulsado por su padre adoptivo Corfaeron y su primer capellán Erebus, se lanzó una peregrinación al Ojo del Terror, el lugar de nacimiento de Slaanesh, donde descubrió la verdad de los dioses del caos, viendo que el emperador había mentido con su verdad imperial. Era un hipócrita y de ahora en adelante serviría a los verdaderos dioses. Para ser honestos, la historia de Lorgar y su personalidad en general es bastante épica. Quizás hablemos de él en un video aparte porque, créeme, hay mucho juguito que extraer de aquí. Como sea, el problema era que Lorgar no era el más popular entre sus hermanos. Lo veían como alguien débil, inmaduro. No era un líder que seguir en una revuelta. Pero Horus es otro tema. Horus era un sujeto increíblemente carismático y el único primarca que se llevaba bien con todos sus hermanos. Era muy amable y su gente lo veía casi como un rockstar. Además, hizo un buen trabajo dirigiendo la Gran Cruzada luego de que el emperador se retiró a Terra. Normalmente, la simple idea de que Horus traicionase al emperador hubiera sido una completa locura. Pero el emperador dejó una abolladura en su escudo mental al no confiar en él. Una pequeña, minúscula abolladura que Lorgar explotaría. Horus se encontraba con una facción de la humanidad llamada los Interex, los cuales eran tecnológicamente muy avanzados y se habían aliado con alienígenas. Horus quería que se uniesen voluntariamente al imperio para demostrar que la violencia no era la única solución y conseguir el aprecio de Papi. Por desgracia, Erebus robó un artefacto muy importante para esta gente lanzándolos a la guerra, la espada Anatam. Horus luego recibió la terrible noticia de que su buen amigo, a quien había convertido por recomendación personal en gobernador de un planeta importante, Eugan Temba, se había rebelado contra el imperio. Horus iría personalmente a la luna de Davin para ver qué pasaba, solo para encontrar que su amigo había sido corrompido por el poder del dios del caos Nurgle. Los dos se enfrentaron cara a cara. Normalmente, incluso con los poderes de un dios del caos, no tendría ninguna oportunidad contra un primarca, pero este portaba la espada robada, también conocida como la espada Némesis, que se vuelve la antítesis del enemigo que enfrente, hiriendo a Horus e infectándolo con un veneno especial que su cuerpo no podía soportar. Sus hijos, desesperados, intentaron curarlo, pero nada funcionaba. Erebus apareció de entre las sombras, como la serpiente que es, y les dijo que si la ciencia no funciona, existía un templo en Davin donde los poderes antiguos podían curarlo. Sin nada más que perder, decidieron hacerlo. Este lugar estaba conectado a la disformidad, llevando a Horus a los brazos del caos. Por suerte, el primarca de los 1000 hijos, Magnus el Rojo, se enteró de estos planes.
así que apareció en el sueño de Horus para intentar salvarlo de la influencia del caos. Pero era demasiado tarde, el primarca había sido tentado, despertando una vez más, ahora como el enemigo del imperio. Magnus intentó avisarle al emperador. Ahora, para este momento se había llevado a cabo una cosita llamada el Concilio de Nicea, en el que el emperador decidió vetar los poderes psíquicos. Algo que apestaba para Magnus porque él era un poderoso psíquico, muy posiblemente el segundo psíquico más poderoso de la galaxia, por lo que en lugar de viajar a Terra para avisarle a su padre de la manera convencional, cosa que tardaría un par de meses, pero llegaría seguro, decidió realizar un ritual donde se proyectaría hasta Terra y de esa manera daría aviso inmediatamente. Su idea era: voy a salvar el imperio con los poderes psíquicos y mi padre tendrá que echarse para atrás. Sacrificó la vida de muchos de sus hijos y al llegar vio una barrera protegiendo Terra, por lo que no podría acceder. Recibió la ayuda de un ser disforme para romper este escudo, un ser que era nada más y nada menos que el dios del caos, Siege. Así que llegó al Palacio Imperial acompañado con una horda interminable de demonios. El emperador había estado trabajando en una forma de moverse por la galaxia que no dependiera de la disformidad, haciendo que la humanidad ya no alimentase más a los dioses del caos, salvando nuestras almas y asegurando su superioridad galáctica. Pero ahora Magnus lo había arruinado. Al ver esto, el emperador pensó que era Magnus el traidor, el cual al darse cuenta de su error no dijo nada y se fue de allí. Esto incapacitó al emperador, quien debió usar todos sus poderes para mantener el portal controlado, iniciando así la llamada Guerra de la Telaraña, dejando al emperador y sus custodes fuera de la guerra civil que Horus inició sin que nadie pueda detenerlo. Antes de lanzarse directamente contra Terra, purgó sus filas de todos los leales al emperador en la llamada Atrocidad de Isban III, donde él y los primarcas traidores masacraron a sus propios hijos que se mantendrían fieles al imperio. Pero gracias al sacrificio de leales, el Astarte, Nathaniel Garro logró dar aviso de la traición de Horus, iniciando así el contraataque en el planeta Isban V. Varios primarcas se reunieron para poner fin a esta locura, pero todos ellos creían que solo Horus se había vuelto loco, así que al llegar se lanzaron con todo. Luego vieron como varios de los primarcas habían llegado para prestar apoyo, primarcas que le habían jurado lealtad a Horus sin que estos supieran, masacrando a sus hermanos leales y llevando a cabo lo que sería recordado en la historia como la masacre del desembarco, iniciando de esta forma oficialmente la herejía de Horus. Durante 7 años, esta guerra civil dividiría el imperio, matando a incontables inocentes, causando un caos galáctico que culminó en el asedio de Terra. ¡Oh Dios, que fue épico! Primarcas murieron, legiones fueron erradicadas, mundos cubiertos de sangre. Todo terminó con la lucha entre el emperador y Horus, el cual había recibido el poder de los 4 dioses del caos para intentar estar a su nivel. Al final de este épico duelo, el emperador mató a Horus, tan fuerte que erradicó su alma para toda la eternidad. Por desgracia, terminó siendo herido de muerte. Fue rápidamente llevado a Terra y puesto en su trono dorado. La máquina que antaño aseguraría el futuro de la humanidad, ahora se convertiría en un sistema de soporte vital que mantendría al emperador vivo, pero a duras penas. A partir de este punto deberán sacrificarse las almas de 1000 psíquicos cada día para mantenerlo así. Mientras tanto, sin su líder, los traidores perdieron fuerza, tuvieron que marcharse de Terra y fueron perseguidos hacia el Ojo del Terror, donde se ocultarían todo este tiempo. Esto pondría fin a la herejía de Horus, la cual dejó tras de sí una galaxia en llamas, la humanidad en pánico, pero ya en este punto debes saber que cuando todo va mal, siempre puede ir a peor. Así que inicia... Fuera de la pantalla. Poseidón. Es obvio que un patético humano jamás alcanzará la perfección de un verdadero dios. Sasaki. Ya me extrañaba que ese tipo estuviera tan callado. Loki. Impresionante, esos dioses del caos jugaron muy bien sus cartas en contra de ese emperador usando a sus propios hijos. Hermes. Tengo que estar de acuerdo, aunque es una lástima que al final hayan fracasado con tan brillante plan. Brunhilde. El emperador no salió bien parado de ese encuentro contra su hijo. Hades. Y yo que pensé que ese tal Horus se había vuelto en contra de su padre por voluntad propia, pero todo fue planeado por esos dioses del caos desde principio. Rist. Ese emperador tenía buenas intenciones al final a pesar de sus acciones bastante cuestionables. Belcebú.
El fin justifica los medios, es un modo bastante maquiavélico de verlo. Adán, me daba un mal presentimiento desde el principio. Eva, qué crueles son esos dioses, usando a los hijos de alguien para sus propios fines. Joel, honestamente ya no sé quiénes son los malos aquí. Dentro de la pantalla. En mi opinión profesional, es tiempo para pánico. La era del Imperio inicia a finales del milenio 31, poco después de acabado el asedio a Terra. Los primarcas leales están concentrados en reconstruir lo mejor que pueden para evitar que la humanidad caiga en el más absoluto de los pánicos. Allí, el primarca de los ultramarines, Robot Guilliman, creó un libro llamado el Codex Astartes, en el cual se ordenaba que todas las legiones sean divididas en pequeños capítulos de 1000 marines cada uno, pues nadie nunca debería tener de nuevo en sus manos el poder de toda una legión, ya que si Horus, el mejor de ellos, pudo caer, ¿quién más podría? Esto fue algo polémico, pero al final se terminó aplicando. Otra cosa importante que pasó en estos años es que cada primarca terminó desapareciendo. Algunos se lanzaron en viajes para intentar salvar al emperador, otros cayeron defendiendo el imperio, por lo que sin la figura del emperador o los primarcas para mantener el imperio unificado, las personas comenzaron a rebelarse. En un intento de evitar este declive, el imperio permitió un pequeño e inofensivo culto que adoraría al emperador no como un dios, sino como un salvador que dio su vida por nosotros, un héroe. Pero este culto poco a poco comenzó a ganar más y más poder. También sería esta época que el primer capitán de Horus, Abaddon, renombraría a su legión como la Legión Negra, y usando la garra de su padre, se volvería el nuevo señor de la guerra, unificando a los traidores una vez más, iniciando de esta manera la primera cruzada negra, con la única intención de destruir el imperio. Al darse cuenta de esto, la humanidad decidió reforzar el mundo más cercano al ojo del terror, de donde salen las incursiones, el mundo de Cadia, el segundo más fortificado en la galaxia. Cuando el último primarca murió en heroico combate 500 años después de la herejía de Horus, se eligieron como líderes a los llamados Altos Señores de Terras, más interesados en su propio beneficio que en mantener en pie el imperio. Por lo tanto, estos comenzaron a realizar actos más brutales para mantenerlo unificado. Estos años vieron llegar guerras increíblemente difíciles contra Sinos y el propio imperio, que no paraba de intentar dividirse, recurriendo a estrategias más y más brutales para mantenerlos controlados, comenzando la lenta degradación, aunque el punto culmen de este apocalipsis llegaría tiempo después con la... Fuera de la pantalla. Zeus. Así que todos esos primarcas cayeron uno tras otro después de la derrota de Horus. Raiden. Hombre, eso sí que es tener mala suerte. Belcebú. El primer general de Horus ahora quiere destruir el imperio. Hades. Me pregunto si será algún tipo de venganza en contra de ese emperador. Afrodita. En la condición en la que está ese emperador, ya es imposible que pueda hacer algo al respecto. Buda. Ahora todo está en manos de los humanos más ordinarios. Jack. Pues habrá que ver cómo prosigue esta historia de desgracias que parece no tener fin. Okita. No hay de otra después de todo. Dentro de la pantalla. Fallamos como especie, no tenemos remedio. La era de la apostasía inicia en el milenio 36. ¿Recuerdan esa pequeña iglesia que mencioné hace poco? Pasaron cosas graciosas. Poco a poco fue aumentando en fieles por toda la galaxia hasta convertirse en un movimiento bastante popular, tanto que ganó influencia política. Sus líderes ya no rendían homenaje al emperador, sino que lo adoraban e incluso decían escuchar su voz. Los altos señores de Terra, que en esta época tenían audiencia con el emperador, aunque no es que les dijese nada, también decían que el emperador les hablaba, porque why not, aumentando su poder militar y político. Te preguntarás por qué la gente comenzó a adorarlo si sabían que el emperador no era un dios, él mismo se los había dicho. Es porque después de la herejía de Horus, algunos detalles de la historia fueron ocultados para evitar otro desastre y mantener la unidad del imperio, por lo que la información de la Gran Cruzada, los primarcas, la traición de Horus, todo fue ocultado como leyendas de tiempos remotos. Ya no hablemos de los orígenes del emperador. Sería en esta época que esta gente encontraría el Lectitio Divinitatus, el libro de Lorgar, ya sabes, donde este afirmaba que el emperador es un dios, y al no tener otra fuente de información, pues todos creyeron que el emperador debía ser Dios, comenzando de esta forma a venerarlo como tal. Este culto creció de tal manera que consiguió un asiento entre los señores de Terra y se lo declaró como la religión oficial del imperio, creándose la eclesiarquía, la iglesia,
usando su influencia divina para hacerse aún más fuertes, imponiendo la nueva verdad imperial por toda la galaxia. El emperador es un dios. Él ascendió al trono dorado para alcanzar la divinidad. Creó 9 hijos divinos, los cuales se enfrentarían a 9 demonios malvados. Los Adeptus Astartes son sus ángeles de la muerte, literalmente sus ángeles, y el imperio su reino sagrado. Por lo que todos los que no sean parte del imperio o no sean iguales al emperador deben ser despreciados, comenzando el ahora llamado culto imperial. La cosa se pondría fea con la llegada de un hombre llamado Goch Bandair, quien inició el llamado Reino de Sangre. 70 años de muertes indiscriminadas donde murieron más personas que en la herejía de Horus. Dios, este tipo estaba loco. Los propios custodes tuvieron que intervenir al final para evitar otra guerra civil cuando Bandair le declaró la guerra a los Astartes y al Mechanicus de Marte. Sí, esa sí que es una historia bastante loca. Sería decapitado por la Santa Alicia Dominica, poniendo fin a todo esto. La eclesiarquía se mantendría en su lugar y muchas de las reglas impuestas por Bandair se mantendrían intactas, porque a pesar de que eran crueles, eran también bastante eficientes. A partir de este punto comienza el gran declive de la humanidad. El imperio se degrada más rápido que antes hasta el estado que conocemos hoy en día, reduciéndose a este régimen totalitario de cultistas extremistas y xenófobos que han perdido toda sensibilidad. Todo esto en un intento desesperado por sobrevivir. Pero llegamos al momento de la historia más movido desde la herejía. Chicos, llegamos a las... Fuera de la pantalla. Rangriff. La humanidad cayó bastante desde esa guerra contra Horus. Brunhilde. Un nuevo culto que ve al emperador como un dios se alzó como la principal religión de ese mundo. Hermes. Bueno, si hayas un libro muy antiguo que dice que el emperador es un dios, obviamente todos lo van a creer. Tesla. No hay información errónea, solo información incompleta. Locke. A pesar de que ese emperador jamás se vio a sí mismo como un dios. Albitra. No es como si pudiera hacer algo para impedirlo a ese punto. Shiva. Por supuesto siempre habrá un loco que surga para causar caos innecesario. Afrodita. Por lo menos ese loco ya fue despachado. Hércules. Aún así, la humanidad está pasando por una etapa muy oscura y parece que se pondrá peor. Loki. Me sorprende la capacidad humana de hacer que las situaciones difíciles empeoren todavía más. Dentro de la pantalla. Nos encontramos en el 41º milenio. La verdad, este punto de la historia es movido. Los Tau tendrían su primer encuentro con el Imperio en la llamada Cruzada del Golfo de Damocles, comenzaría la primera gran guerra tiránica, iniciaría el despertar de los Necrones, y como si todo eso no fuera suficiente, Abaddon, el nuevo líder del caos, iniciaría las Cruzadas Negras, donde intentaría romper el bloqueo de Cadia, afueras de Ojos del Terror y acabar con el Imperio. Ahora, esta época tiene una infinidad de historias, así que como la herejía, esto será un mega ultra resumen. Lo importante es que Abaddon realizó 12 cruzadas negras, intentando acabar con Cadia, y esta siempre resistía, por lo que muchos creían que el hombre simplemente era un incompetente. Pero entonces llegó la 13ª cruzada negra, la más grande y terrible de todas, tan espantosa que el Imperio tuvo que lanzar cuanto tenía guardado para intentar frenarla. Millones de regimientos del Astra Militarum, hermanas de batalla y su santa en vida Celestín, los grandes maestros del Mechanicus, cientos de capítulos de Astartes, custodes, hermanas del silencio, legiones de titanes, todo para intentar defender Cadia, y no fue suficiente. Verás, se descubrió que Abaddon había estado realizando objetivos claves en esas 12 cruzadas anteriores, y estos eran los pilares de piedra negra de los Necrones. ¿Recuerdas cómo al inicio del video en la Guerra del Cielo mencioné que los Necrones habían construido estos obeliscos que anulaban la disformidad? Bien, pues la razón por la que el Ojo del Terror no crecía era porque se había topado con estos mundos quienes lo estaban conteniendo, siendo Cadia el último que se mantenía en pie. Si Cadia caía, el caos cubriría la galaxia. Esto era tan terrible que los Eldar y los Necrones se presentaron para ayudar al Imperio, pero no fue suficiente.
Abaddon estrelló una de sus naves más preciadas contra este mundo, volándolo en miles de pedazos. Esto causó una expansión masiva del Ojo del Terror, el cual dividió la galaxia, creando la Cicatriz Maledictum. Esta es la gran victoria que el caos había estado buscando por tanto tiempo. Ahora el imperio estaba literalmente dividido y legiones de demonios se lanzaron sobre 1 millar de mundos para aniquilarlos. Todos aquellos mundos que estaban al otro lado de la Cicatriz Maledictum ya no podían ver la luz del emperador en Terra, por lo tanto estaban solos, en lo que ahora simplemente sería conocido como el Imperium Nihilus, el Imperio Oscuro, y todos esos mundos se consideran perdidos. Pero cuando la esperanza parecía completamente desvanecida y ya no había forma de salvar esta situación, los pocos sobrevivientes de Cadia lucharon valientemente para salvaguardar al Archimagus del Mechanicus, Belisarius Cawl, junto con San Celestín y la hechicera Eldar y Brain, hacia el reino de Ultramar, hogar de los ultramarines, hijos del primarca Robot Guilliman, el cual había sido mortalmente herido por su hermano milenios atrás y se mantenía en estasis para evitar su muerte. En un último aguante desesperado en la propia recámara del primarca, Belisarius Cawl e Ibrain colocaron sobre este la llamada Armadura del Destino y le entregaron la espada llameante del emperador, reviviendo al primarca, el cual expulsó a los traidores de Ultramar y con un rugido ordenó el inicio de la... Fuera de la pantalla. Gol. 13 cruzadas. ¿No es eso demasiado? Brunhilde. Para ese Abaddon no parece serlo. Lubu. Quisiera formar parte de esa guerra. Ramgriff. No creo que sobreviva en ese mundo, señor Lubu. Odin. Este Abaddon parece tener toda la intención de destruir ese imperio como para estrellar su nave más preciada contra ese Ojo del Terror. Eva. Cuánto caos y muerte ocasionado por un solo hombre. Shiva. Los humanos no poseen límites cuando se trata de destruir. Zeus. Me sorprende que todavía haya esperanza con tanto caos ocurriendo por doquier. Loki. De alguna loca manera la hay. Gondul. Y parece que esa esperanza tiene que ver con cosas que dejó atrás el emperador. Leónidas. Ese emperador seguro que es la mayor influencia en ese mundo tan apocalíptico. Dentro de la pantalla. No me des esperanza. Al fin llegamos a la actualidad de Warhammer 40.000. En el milenio 42, el primarca Robot Guilliman ha vuelto. Este posee la habilidad de la superorganización, lo que más necesitaba el imperio en este entonces. La reacción de Guilliman ante lo que se había convertido el gran sueño de su padre es brutal, triste, trágica, y de verdad me encantaría hablar de este sujeto en un video aparte. Pero de momento este hombre lideró la Cruzada Terrana, donde se reencontraría con sus hermanos, los primarcas traidores que intentaron detenerlo. Aún así, logró salir adelante y llegar al propio trono del emperador, con el que tuvo una audiencia. ¿Qué fue lo que le dijo el emperador a Guilliman, el único hombre con el que de verdad quería hablar en los últimos 10.000 años? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no era lo que Guilliman esperaba, porque salió de allí completamente devastado. Guilliman era un hombre solo, en un mundo roto, rodeado de fracasos y lejos de todos los que llegó a amar. Y aún así, dijo no abandonaría la esperanza. Eliminó a los altos señores de Terra, eliminó a todos en el poder que hacían incompetentes, se puso a la cabeza del imperio y plantó cara a la eclesiarquía. Luego organizó las fuerzas, todo el poder que aún quedaba al imperio, para comenzar la llamada Cruzada Indomitus, una santa guerra como la que su padre llevó a cabo hace milenios para reunificar a la humanidad. Sus órdenes eran simples: si un mundo no puede ser salvado, asegúrense de vengarlo, ganando de esta manera su apodo, el Hijo Vengador. Sería en esta época que llegarían refuerzos para el imperio, pues Belisarius Cawl, por órdenes del emperador hace mucho tiempo, presentó el proyecto Primaris. Super marines espaciales extremadamente poderosos. Estos son tiempos difíciles. Los primarcas traidores han regresado liderando ejércitos de demonios. Mundos han caído en la ruina, la luz del emperador se debilita cada día más y la humanidad está al borde de la extinción. Muchos llaman a este momento el fin de los tiempos. Pero Guilliman aún mantiene la esperanza, y mientras el primarca lo haga, la humanidad seguirá luchando
hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que disfrutaras tanto ver este video como yo disfruté haciéndolo. Si quieres que haga un video explicando a los primarcas leales y traidores, por favor déjalo en los comentarios. Muchísimas gracias por todo el apoyo, son simplemente increíbles. Recuerda que tengo un podcast de Warhammer 40.000 cada viernes a las 9 de la noche, hora del Perú, en la temporada, por si quieres acompañarnos y saber más del trasfondo. Los estaré viendo pronto. Por ahora yo me retiro, hasta pronto, y recuerden, mantengan la esperanza arriba. Fuera de la pantalla. Zeus. Así que aún quedaba un primarca leal vivo mientras los demás son traidores. Adam. Este hombre ha pasado por muchas desgracias y aún así no abandono la esperanza, me hace sentir orgulloso de él. Brunhilde. Y parece que será el que le pondrá fin a tantas guerras sin sentido real. Loki. Será un milagro si logra hacer eso. Albitra. De tanto que se había expandido la humanidad, ahora están al borde de la extinción. Ares. Con guerras que duraron quién sabe cuántos cientos de miles de años, no es de extrañar. Eva. Espero que mis hijos puedan salir adelante y superar esa horrible situación. Bueno, pues por hoy es todo, tómense un descanso que pronto traeré más. Y ahora será mejor que regrese a mi mundo porque estoy seguro que me darán una tunda que no olvidaré ni en 40.000 años. Nos vemos. Sasaki. ¿Crees que estará bien? Nostradamus. No lo sé, pero su futuro es bastante negro. Bueno gente, espero que hayan disfrutado de este video y le den mucho apoyo porque me costó mucho hacer, porque tuve que reeditarlo como 3 veces para poder descargarlo sin problemas, me quedé sin espacio de almacenamiento y tuve que borrar muchas cosas de mi celular y ni así fue suficiente, por eso tuve que reeditarlo y cortar mucho diálogo de los personajes solo dejando lo más importante. Pues sin más que decir, hasta luego.